¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo te va, Dan? Muy bien, gente, aquí estamos de regreso, saludos. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, darle like, compartir, dejarnos sus comentarios y recomendaciones. Y vamos a hacer una reacción de una recomendación de hace un tiempo, ¿no, Adán? Ya tiene algo de tiempo. Bueno, de hecho nos lo han recomendado varias veces, que Así es es, una muy buena banda al parecer. así es. Entonces ahorita la escuchamos. Ellos se hacen llamar Sonata Ártica y me comentaba Dan que son finlandeses. Así es, de la ciudad, formados en la ciudad de Kemi, Finlandia, Saludos. en el año de 1996. Muy bien. Empezaron llamándose como Tricky Beans, Tricky Beans. después se llamaron Tricky Means Ujú. y para finalizar pues se pusieron ya Sonata Ártica en No, pues sí. 1999. Sí, cambió y aparte Sonata Ártica es como que un nombre en español, ¿no? Ujú. Eso está padre porque uno pensaría que es una banda de habla hispana, ¿no? Ajá. Pero no son, pues ¿qué cantan en inglés o finlandés? Cantan en inglés y digo sonata pues es por la música clásica, Así es, una y sonata. ártica por la zona a la que pertenecen, supongo, ¿no? Así es, muy bien. Ellos tocan power metal y dicen que tienen influencias de Stratovarius, de Halloween, de los Scorpions, de Iron Maiden, de Queen, entre otras bandas. Pues vamos a ver si es cierto, señores, vamos a utilizar el método de la sincronización, Ujú. que consiste en que hacemos un conteo regresivo y en cuanto acabemos el conteo, pues ya le ponen play a otro dispositivo en el cual puedan ver el video y en otro puedan ver nuestra reacción. Esto para no tener bloqueos, no tener ondas de restricción de la música y mucho de eso, ¿no? Que por eso luego nos tardamos porque no hay permisos en ciertas regiones del mundo. Ujú. Y esta es una salida, ¿no, Adam? Para Así poder es. hacerlo, señores. Entonces, pues vamos a ver a Sonata Ártica. ¿Cómo se llama la canción, Adam? Se llama Full Moon y es una versión en vivo. Full Moon. Full Moon. Full Moon, luna llena. Ajá. Excelente. Y vamos a ir leyendo la letra, señores, para ver de qué habla y también hablar sobre la letra. Vámonos a damos el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Vámonos, señores. Ahí están, en vivo. Así es, Full Moon, luna llena. Llena. Digo, el que canta no tiene facha así de metalero, ¿no? Sí, se ve sencillón. Ujú. Pero las apariencias engañan, señores. De hecho, su tono de voz sí se parece mucho al de los Scorpions, ¿eh? Así es. Sí, sí, le da un toque, ¿eh? Ujú. Órale, se oye Iron Maiden ahí, Ujú, ujú. claramente, señores. Como un caballo, ¿no? Ujú. Sobre todo por el sonido del bajo, como que va taca, 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 y la Así batería. es. Pues canta bien, tiene muy buena voz para este tipo de metal. Pues una letra como de amor, ¿no, Ada? Ujú. Al parecer el hombre de quien habla se convierte con la luna llena. No ha Ujú. dicho en qué, pero por lo regular es en un lobo, ¿no, Adán? Y ahí está el slam.
Pues suena, a mi parecer suena sencillo, pero muy convincente. Creo que es una banda, dijiste power metal, Adán, Uh-huh. pero como más heavy metalera. A lo mejor ahí empieza los toques más power metal. Muy sutil el solo. A ver si ahí va. Está un solo como de sintetizador. Uh-huh. Eso recuerda más al hard rock, ¿no? De los 70s, como Así es. La combinación que sea Deep Purple entre el teclado y el guitarrista, mira. Sí, claro está. Me gusta que no se atasquen, que sepan tener esa sutileza en sus instrumentos. Y sí, como dice Adán, el cantante, pues se ve sencillo, ¿no? Uh-huh. No trae aditamentos así monstruosos. Uh-huh. Ella no debería bloquear la puerta abierta. La luna llena está en el cielo y él ya no es más un hombre. ¿En qué se habrá convertido? Nunca lo dice. Uh-huh. Pero sí no es claro, ¿no? Sí, no ¿En es qué se claro. convierte? Y fíjense que es entretenida la canción y se va rápido, ¿eh? Es entretenida y sencilla. Cuando Adán me mencionó que era power metal, pensé que iban a explayarse un poquito más. Uh-huh. De hecho, sí, yo los conozco porque Ahí está, señores. a mi hermano le gustan, pero yo nada más conocía un disco que se llama, me parece, Wolf and Raven, en Ajá. el que sí hacen derroche del power metal. Ah, exacto. Pero esta canción específicamente a mí me sonó más a hard rock. Como dices, como Scorpions, Exactamente. suena mucho. Y su voz también no la escucho metalera, la escucho más hard rockera. Más hard rock. Y se escucha bien, me gusta cómo se acopla con la música. Así es. Suena todo bastante acomodadito. Les digo, en ningún momento revientan en exceso. Uh-huh. Se mantienen en una línea firme. Y eso a mí me gusta porque lo hace suave. Hace que la canción sea muy escuchable. Y sobre todo está en vivo. Entonces el cantante sí da la casta en vivo. Se escucha bien su voz. Se escucha melosa, melódica. Y con unos toquecitos rasposos, ¿no? Adán, Sí. rockerones así bastante buenos. A mí igual como Adán dice, me sonó muy heavy metal, más que power metal. Entonces, a mí me gusta el heavy metal. Los solos de guitarra, el solo del que es como un sintetizador de como tipo guitarra, ¿no? Que se lo cuelgan. Suena muy bien también. El jugueteo en la versión en estudio, no sé qué tal sea, señores. A lo mejor tiene alguna diferencia, pero aquí se escuchó bien, Adán. Yo no le encontré cosas que no me gustaran. Y el bajo y la batería pues suenan como es la base. Como decíamos a lo largo del video, que van como cabalgando, ¿no? Así es. Muy a lo Iron Maiden, que también así juegan, ¿no? Como que van cabalgando la base. Es. Y sí, también me agradó mucho. Y como decías también, que es tan entretenida la canción que se te pasa muy rápido. No la alargan demasiado, dura lo que tiene que durar. Así es. Pero sí no lo noto tanto power metal. Posiblemente otros discos u otras canciones sí suenen más a power metal. Esta no, pero me quedo con ese sonido que tienen de heavy metal combinado con hard rock, que suena bastante bien. Y por el lado de la letra pues te dejan con la incógnita, ¿no? De en qué se convirtió. ¿En qué se convertirá este hombre del que hablan? ¿En lobo? ¿En pez? ¿En dragón? ¿O en troll? O en un youtuber. En un youtuber se convierte. O puede ser que, es una metáfora a final de cuentas. Ajá. Porque es en lo que a veces se convierten las personas, ¿no? Así es.
dan un giro en su vida. En este caso habla de la luna llena, que es lo que genera el cambio en la persona, pero pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Lo que genera el cambio en una persona, que lo conviertan en una mucho mejor persona o en un monstruo como tal, ¿no? O también echando un poco de broma en este personaje de Dragon Ball, el Osarum, que es como un mono gigante, ¿no? A lo mejor también, señores, pero bueno, aquí lo padre es eso que dice Adán, uno puede determinar al final si la luz de la luna llena lo convierte en algo mejor, en algo peor, y por eso también menciona que la muchacha bloqueaba las puertas, algo así, no me acuerdo. Puede ser también por eso, señores, porque se convertía en un monstruo, pero no realmente un monstruo como un lobo, todo eso, sino como una persona, ¿no? Exactamente. Puede ser todo eso, pero a mí me agradó. Entonces hay que escuchar más, porque en el power metal yo no lo noté, la verdad. Ni yo. Pero debe de tener, como dice Adán, otro disco donde sí relucen todo eso y ya uno queda, aquí sí suena power metal, ¿no? Sí. A mí aparte me agradó porque sí suena mucho a los Scorpions. Ajá. Eso, y los Scorpions la verdad son muy buenos. No me acuerdo dónde son los Scorpions. Adán. Son alemanes, según yo. Son alemanes, fíjense, también saludotes hasta Alemania, si alguien nos llega a ver. Entonces yo recomiendo a Sonata Ártica. Aparte te digo, el nombre es bien pegajoso. El nombre es muy, muy pegajoso. Se te queda, a pesar de que no escuches, te causa como una curiosidad, ¿no? ¿Qué será eso de Sonata Ártica? ¿No? Suena bien, aparte suena en español, ¿no? Si estuviera en inglés estaría, pues no sería tan atractivo. Sí, no entonces le atinaron. Sí, y digo, preferible Sonata Ártica que Tricky Vince o Tricky Mince. Sí, eso está muy chistoso, suena como a nombre de grupo de pop de aquí de Latinoamérica. Que les ponían los microchips y cosas de esas, ¿no? Medio raras, señores. Pero bueno, a mí me gustó y lo recomiendo. ¿Tú algo más que quieras agregar, Adán? A mí también me gustaron mucho la combinación de heavy metal con hard rock. Así es. Y como decías, pues escucharemos otras canciones para que se note el power metal, ¿no? Así es, señores. Muchas gracias por vernos, escucharnos, dejarnos sus recomendaciones y opiniones. A los nuevos que vayan llegando, no olviden suscribirse, nos ayuda muchísimo, dejarnos sus likes, compartir nuestro video o meterlo ahí en su playlist, ¿no? De videos que se me lo voy a ver otra vez porque está chido. Y bueno, señores, vámonos, los queremos, les mandamos un abrazote, cuídense mucho. Vientos, Adán. Vientos. Vámonos, señores. Ahí la vemos.